Hoy vengo a hablar de la Guerra Civil Española y voy a dividir el vídeo en tres partes, explicando las causas externas, las causas internas y las causas de la propia República. Me voy a referir a los historiadores principales, no a lo que dijo tu abuelo de un lado o de otro, sino a las causas reales históricas de por qué sucedió ese conflicto. En primer lugar, las causas externas, y tenemos que coincidir todos en que la Primera Guerra Mundial, aunque parezca muy lejana, es una de las causas no principales, pero muy importantes, ya que España no participó presionada por la oligarquía burguesa catalana, la cual le dijo a Alfonso XIII, mira, no entramos y nosotros a lo único que nos dedicamos es a vender trigo y alimento e industria al resto de países beligerantes. Y cuando la guerra termine, pues como ellos se tienen que recuperar, nosotros seguimos vendiendo. ¿Qué pasó? Que la economía española y la industria no era tan fuerte y los primeros años sí subió. Pero en cuanto el resto de países se recuperaron, catapum. El segundo caso es el crack del 29, el cual afectó principalmente a Estados Unidos y luego a todos los países que debían deuda a Estados Unidos. España no tenía deuda con Estados Unidos, pero ¿qué pasó? Que el tema económico a toda la industria, aunque era pequeña, le afectó los primeros años de la República Española, de la Segunda República Española, y los últimos de la dictadura de Primo de Rivera. Y la tercera, dentro de las causas exteriores, es una de las más importantes, la cual afectó a toda Europa y mucho menos a España, que es el auge del fascismo y del comunismo. El comunismo, el Partido Comunista Español, el PCE, se crea en 1921 como una escisión del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasa? Que en España en aquel momento la industria no era tan importante. Y entonces los movimientos anarquistas y socialistas eran muchísimo más importantes que el comunismo. En este caso, principalmente el tema del anarquismo. En Extremadura, en Andalucía, en gran parte de Castilla, los jornaleros eran los que dominaban el campo y el anarquismo iba más influenciado a ellos que no a los obreros. ¿Dónde estaban los obreros? En Bilbao, en Madrid, en Barcelona, algo en Valencia. Ahí es donde estaba la industria. Y ahí, desde finales del siglo XIX y principios del XX, el PSOE ocupaba esa zona. ¿Qué pasa? Que como escisión y tras la creación de la URSS, el comunismo coge cierto auge. Y es en esos grupos donde se genera el Partido Comunista Español. El caso del fascismo. La Falange no se crea hasta 1933, ya dentro de la Segunda República. ¿Qué pasa? Que en Europa la gran mayoría de las democracias que se habían creado tras el final de la Primera Guerra Mundial eran muy débiles y la gran mayoría de los empresarios tenían miedo a estos movimientos